Fíjense bien, amados, que a lo largo de los años y del conversar con muchas personas, cuando se habla de lo que es la vida eterna, ese regalo tan preciado y tan anhelado por nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido convencidos de nuestro pecado, los que hemos entendido la obra de Jesucristo en la cruz, siempre nos preguntamos lo que es la vida eterna, o tratamos de imaginar o nos ponemos a imaginar cómo será la vida eterna. Y Jesucristo aquí en el Evangelio de Juan nos dice, y por favor permítanme repetirlo, y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas son las palabras de Jesús para hacernos entender de que la verdadera vida eterna, la única vida eterna, es que conozcamos al Padre, conozcamos al único y verdadero Dios. El tema de hoy, a partir de hoy, porque vamos a tocar por cierto tiempo este tema, son los atributos de Dios, ¿ok? Quiero que todos estén conscientes de algo muy importante para la gloria de Dios. El tema de hoy, muy pocas iglesias lo tocan, muy pocos pastores o predicadores o maestros, y es un tema tan importante que de verdad no entiendo el por qué no lo tocan con el debido respeto y la importancia que tiene. Ok, fíjense algo. Eh, para poder comenzar, tenemos que decir que dentro de la doctrina de Dios, dentro de todo lo que es la enseñanza de Dios Padre, debemos entender una cosa como puerta de entrada. Dios es incomprensible. Y cuando decimos incomprensible, literalmente en toda la palabra significa no puede ser comprendido por el ser humano. Ahora bien, Juan Calvino, uno de los mayores teólogos que ha existido en toda la historia de la humanidad, dijo una frase, no hace falta que la anoten, permítanme, yo se las digo. Dijo una frase que la tengo anotada aquí que dice, finitum non capax infinitum. Eso simplemente quiere decir lo finito no tiene la capacidad de entender lo infinito. Ahora bien, ¿por qué comenzamos por aquí? Muchas personas siempre me han dicho, Marc, ¿cuántos son los atributos de Dios? ¿Son 11? ¿Son 13? Si entendemos que nuestro Dios es un Dios infinito, significa que tiene infinita cantidad de atributos. Nosotros vamos a tratar en el tiempo de tocar los más importantes, los más relevantes para nosotros como sus hijos, como pueblo de Dios, para conocer a nuestro amado Padre y también los necesarios y los suficientes para que lo podamos compartir con las demás personas. Entonces, fíjense, la palabra capax, como les digo, es capacidad en latín, y la capacidad tiene digamos, dos vías para entenderse. La primera, contener, por ejemplo, un vaso de 250 mililitros, perdonen lo tonto del ejemplo, pero es para que me entiendan todo rápido. Un vaso de 250 mililitros no puede contener todo el agua que hay en el Océano Atlántico. Eso es imposible. Pero lo que es un ser infinito como Dios ha tenido la gracia y la misericordia de que a pesar de que nosotros algo tan pequeño no podemos contener o no podemos comprender a alguien infinito, Él en su gracia y en su amor nos ha permitido entender algunas cosas de Él. Ahora bien, esa es la primera acepción de lo que significa capacidad. También está lo que es la otra acepción, que es captar. Ahí es donde nosotros podemos ver y entender la gracia y la misericordia de Dios, que Él nos va a permitir a través de todo este curso que vamos a hacer, el captar y entender cuáles son los atributos de Dios, ya que tenemos que entender, amados, que los atributos como tal no es que son parte de Dios, no, es que Dios, Él es todos sus atributos. Ejemplo, como ya sabemos, uno de los más famosos, Dios es amor, pero Él es, en amor, Él es infinito, Él es incomprensible en su amor, Él es todopoderoso en su amor, o sea, todos sus atributos se complementan perfectamente y es lo que es Él, lo que Él representa. Fíjense que debemos entender atributos cuando hablamos de Dios como la manifestación o la definición de su naturaleza, muy a diferencia de lo que es el ser humano, que nuestros atributos sí son parte de nosotros. En otras palabras, Dios no es que es
un 5% de sabiduría, un 5% de amor, un 5% de omnipotencia. No, Él es todo omnipotente, todo sabio, todo infinito, todo incomprensible. Y comienzo por aquí, muchachos, para que entendamos que todos estos estudios de tanta profundidad que no solamente yo, por favor, que muchos grandes hombres a través de la historia han hecho, lo que hace es revelarnos para poder nosotros no solo acercarnos, sino comprender quién es Dios, para que dentro de lo que es la práctica de nuestra vida y todas nuestras circunstancias podamos entender muchas cosas y muchas formas de cómo Dios se relaciona directamente con nosotros. La pregunta más grande, más profunda que se ha hecho el hombre en toda su historia es ¿quién es Dios? Y fíjense, les quiero citar de un hombre de Dios llamado Arthur Pink, un extracto que me pareció muy importante que podamos entender. Escuchen esto. El conocimiento del santo se llama. Ninguna religión va más allá que la idea que tiene de su Dios. La pregunta más seria que se hace un hombre es, ¿quién es Dios? Y la trascendencia o lo trascendental en un hombre toca lo más alto cuando ese hombre se preocupa en conocer a Dios, para que así entonces pueda entender la profundidad del corazón de Dios, para que así pueda acercarse con confianza a su creador. Cierro la cita de Arthur Pink. Entonces, fíjense bien, eh, podríamos decir que necesitamos conocer a Dios porque hay dos circunstancias básicas en la humanidad. Hay un grupo de personas que simplemente no creen en Dios, que son los ateos prácticos y los ateos filosóficos. Los ateos prácticos son aquellas personas que no se han dedicado a estudiar la no existencia de Dios, y el ateo filosófico es aquel que sí se ha encargado de esforzarse erróneamente en tratar de buscar pruebas que le digan que Dios no existe. La segunda razón por la que nosotros vamos a estudiar todo, recuerden que hoy cuando se les envió el título esto es una introducción, ¿ok? La segunda razón es las cosas que nosotros debemos conocer y entender de Dios, porque incluso el pueblo de Dios no conoce bien al Señor. Y fíjense que esto es sumamente delicado porque cuando hablamos del tema de la idolatría, las personas creen que la idolatría, se imaginan alguien arrodillado delante de una estatua de barro o de madera, que adoran a un caballo o que adoran al sol. Idolatría en efecto eso es, pero también idolatría es tener un falso concepto de Dios. Fíjense, por favor, los quiero invitar. Vamos al Salmo 50. Vamos a ir un momento al Salmo 50. Permítanme, ya voy a llegar. Ajá, ya estoy por él. Muy bien. Salmo 50, versículo 21, por favor. Salmo 50, versículo 21. Fíjense cómo dice el Señor. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y te pondré delante de tus ojos. Entonces fíjense cómo aquí el Señor está hablando y dice, ¿pensabas tú que yo era como tú? O sea, que Dios es semejante a ti. El ser humano comete el grave error de siempre querer humanizar a Dios y ponerle ciertas características. Y esto es consciente e inconsciente en la naturaleza humana, muchachos, porque el ser humano necesita humanizar a Dios para tratar, número uno, de entenderlo y número dos, para que en su vida, en su pecado, en su maldad, él pueda conseguir en cierta forma lo que es la justificación de sus hechos y de sus actitudes. Entonces, tenemos que entender primeramente, en esas preguntas vamos a llamarlas un poco filosóficas, número uno, que Dios sí existe porque la naturaleza incluso demuestra y revela la existencia de Dios y el hombre, a pesar incluso de que lo niegue como los ateos,
El hombre en lo más profundo de su ser sabe que hay o que existe un creador de todas las cosas. Entonces, fíjense bien, ya estamos claros en que la respuesta a que si hay un Dios es sí, pero yo creo que incluso algo más complejo que eso podríamos decir es quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, fíjense algo importante. Nosotros debemos entender que Dios se ha revelado primero a través de su palabra, a través de toda la Biblia. Dios nos ha mostrado cuáles son sus distintas características o cuáles son sus distintos atributos. Y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar, lo que vamos a comenzar a ver. Como les dije, muchachos, tenemos que tener como punto de partida de que Dios es incomprensible para que podamos nosotros comprender de que lo que vamos a estudiar de Dios en cada uno de los atributos es apenas un atisbo, es solamente un grano de arena de todo el océano del mundo. Y eso no, simplemente nos va a llevar a entender de que dentro de la conformidad de Dios, dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios para tu vida, nunca vas a poder llegar a un conocimiento exacto y completo de todo lo que Dios hace en tu vida. Hay algo muy importante que muchas personas cuando tienen problemas, conflictos, cuando por las circunstancias que viven, me preguntan y dicen, oye, pero Dios existe, yo le importo a Dios, ¿por qué Dios permite que me pasen este tipo de cosas? Fíjense bien, dentro de todos los atributos de Dios hay algo que es muy importante que necesitamos entender, amados. Creo que esto va a ser un poco polémico y después otro día lo podríamos conversar con gusto, pero si ustedes tuvieran la omnisciencia de Dios, si todos nosotros tuviéramos la omnisciencia de Dios y tuviéramos la omnipotencia de Dios, nosotros nos expondríamos o nosotros haríamos que nuestra vida fuera tal cual y como es ahorita. Dios, entre lo incomprensible que es y su perfecta omnisciencia, Él sabe que lo que nosotros vivimos es lo perfecto. Y sé que muchas personas no están de acuerdo con esto, porque en el dolor y en el sufrimiento de cada quien, la respuesta más sencilla o la primera respuesta que sale es, no me puedes decir tú a mí que el sufrimiento, el dolor y todas las cosas que yo he vivido, yo mismo me las pondría. Si yo fuera omnipotente y omnisciente, lo primero que haría sería arrancar de mí todo el dolor y el sufrimiento que por cualquier circunstancia o por cualquier valor, por cualquier persona haya venido a mi vida. Eso es lo primero que yo haría. Pues déjenme decirle que no, amados. Si en cierta forma yo pudiera decirles, escoge tu deseo, si fueras omnisciente y omnipotente, créanme que ustedes no se quitarían el sufrimiento, el dolor o las circunstancias que han vivido. De hecho, Dios, a través de todo lo que tú has vivido en tu vida, de lo que estás viviendo hoy jueves, a raíz de todo eso es que Dios te ha podido traer aquí a escuchar esta noche su palabra, a que podamos entender la naturaleza de lo infinito del amor de Dios, que ese es otro atributo. Ok, es importante, fíjense, que vayamos un momento, por favor, al libro del profeta Jeremías para poder seguir entendiendo esto. El libro de Jeremías, el capítulo 9, el versículo 23. Fíjense cómo dice, de hecho, esto se los mandé a ustedes al grupo en estos días. Así dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, fíjense bien, sé que he tocado un tema bastante, yo creo que bastante controversial porque todos pasamos situaciones que no quisiéramos pasar, todos vivimos situaciones que no quisiéramos nunca ni por error habernos acercado a ellas, pero debemos entender que nosotros, los que hemos sido llamados por su amor y por su selección antes de la fundación de los tiempos, estamos aquí con un propósito, cada uno con propósitos distintos y cada uno con circunstancias muy distintas. Pero lo importante, lo que te quiero decir es que
esta noche no estás por casualidad aquí. Dentro de todo el propósito de Dios, Dios quiere que lo conozcas, que lo ames, y Él es el principal interesado en que tú te acerques a conocerlo, porque Él quiere revelarse a ti tal cual y como Él es. El Padre quiere revelarse. Entonces, fíjense bien, vamos ahorita, por favor, mientras les voy hablando, vamos a la carta, a la segunda carta a Timoteo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, el capítulo, segunda carta de Tesalonicenses, perdonen, hermano. Segunda carta de Tesalonicenses, el capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 8. Ok, aquí estamos. Fíjense cómo dice. Ajá. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esto es un punto de partida importante porque aquí el apóstol Pablo lo que nos quiere decir es que nuestra eternidad, como ya lo leímos en Juan también, lo que es la vida eterna va a depender de lo que nosotros conozcamos a Dios. Eh, para poder entender los atributos de Dios tenemos que entender dos cosas muy importantes y ese va a ser punto para la semana que viene. Dios tiene lo que son atributos y por favor anoten esto o traten de grabarlo para el que no tiene lápiz y papel. Dios tiene atributos que son comunicables y tiene atributos que son incomunicables. ¿Qué significa esto? Los atributos incomunicables son aquellos atributos o aquellas partes de su personalidad, de su característica, que no pueden ser pasados para nosotros, que nosotros no podemos tenerlas, aun y cuando Dios quisiera, para que me pudieran entender, darlas a nosotros. Ejemplo, lo que es ser eternos. Nosotros somos eternos, pero tuvimos un día, un punto de partida en el que nacimos. De ahí en adelante viviremos la eternidad con Dios. Pero un atributo incomunicable es que no somos eternos como Él desde siempre y para siempre. O no podemos ser omniscientes como Él. Eso es un atributo que no es comunicable. Un atributo que es comunicable, por ejemplo, es la santidad o el amor. Dios, en su infinita misericordia, Él nos ha llamado a llevar una vida en santidad porque este atributo, esta parte de su característica, de su ser, Él desea y quiere que nosotros podamos tenerla, que podamos compartir tanto el amor que recibimos de Él, así como entre nosotros también poder brindar ese amor y poder compartir y disfrutar el amor de Dios, no el amor como lo concibimos como seres humanos, ¿ok? Y en el caso de estos dos tipos de atributos, es importante que lo entendamos porque de aquí en adelante vamos a ver ciertas características de Dios que nos van a ayudar a formar nuestra teología. Todo esto de lo que yo les estoy hablando hoy parece que fuera como muy abstracto, pero porque es el punto de partida de la teología sistemática. Muchachos, ustedes están recibiendo ahorita clases de teología sistemática. Y para dar un breve resumen, ¿qué significa teología sistemática? No es más que, fíjense, teología, apartando las raíces griegas y latinas, todo eso es el estudio sistemático, el estudio ordenado de Dios como tal. La doctrina más importante y el conocimiento más importante que cualquier hijo de Dios puede obtener es quién es Dios. Entonces, bien, ya habiendo dicho esto, es importante que vayamos. Ahorita vamos a ver algunos capítulos y versículos que son importantes. El que quiera los anota o simplemente o los puede buscar. Yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan buscar después, ¿ok? Escudriñar. Les dejo Oseas capítulo 6, versículo 6, donde el Señor cuando está hablando con el profeta le dice, mi pueblo, no se refiere a los ateos, a los que no creen en Dios, a los que dudan, no, él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. También está el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y fíjense que el libro del profeta Ezequiel me parece que es un libro bastante interesante, porque desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, hasta más allá del capítulo 48, todos sus versículos, Dios
en ese libro, con ese profeta, enfatiza mucho quién es él y la importancia de que podamos conocerlo. Fíjense, vamos a ir, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 7. Si quieren, solamente lo notan, muchachos. Ezequiel capítulo 7, versículo 49. Perdón, versículo 4, disculpen. Versículo 4. Miren cómo dice: y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti mis caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Y en el versículo 9 dice: y sabréis que yo soy Jehová. Y en el capítulo 13 del mismo libro, en el versículo 9 dice: y sabréis que yo soy Jehová. En el capítulo 11, el versículo 12 dice: y sabréis que yo soy Jehová. Y así va. Y en el capítulo 20, el versículo 12 también dice: y sabréis que yo soy Jehová. En el versículo 20, sabréis que yo soy Jehová. Versículo 26, sabréis que yo soy Jehová. En el 38, sabréis que yo soy. O sea, dense cuenta que en el libro de Ezequiel, Dios hasta el cansancio repite lo importante que es que nosotros podamos conocer a Dios. Ahora voy a hacer ahorita una pausa porque es importante que meditemos nosotros algo. Al momento de que nos acerquemos a Dios, tenemos que estar conscientes de dos cosas. La primera, nosotros no podemos buscar relacionarnos con Dios de la forma en la que nosotros pensemos. Y número dos, tenemos que buscar en la palabra de Dios es saber cómo relacionarnos con Dios de acuerdo a cómo Él nos lo ha mostrado, a cómo Dios lo ha enseñado. Por eso es que todo lo que es este preámbulo, esta base, este fundamento, es importante que lo entendamos muy bien para que cuando comencemos a ver cada uno de esos atributos no tengamos vacíos, no tengamos lagunas. Es importante entonces que nosotros podamos entender de que para alcanzar conocimiento de Dios podamos ver, número uno, que Dios mismo quiere revelarse a nosotros, que es falso de que para poder encontrar a Dios hay que seguir un camino especial, hay que meterse en un monasterio. No, Dios quiere revelarse al hombre, Dios quiere revelar su santidad y todos sus atributos para nosotros. Fíjense que dentro de todos los atributos que Dios tiene, en ninguno él lo menciona como lo que es la santidad. En toda la Biblia siempre dice: es santo, santo, santo el Señor. Para que podamos entender esto, dentro de todo lo que es la cultura hebrea, cuando hay algo que remarca mucha importancia, Dios siempre hace que el hebreo, el judío, lo recalque dos veces. Cuando nosotros veamos en la Biblia como cuando Jesús hablaba y decía: de cierto os digo, dense cuenta que lo hacía dos veces para poder recalcar. En este caso, en lo que se refiere a su santidad, lo hace tres veces para que podamos entender que ese es el atributo supremo de Dios, lo que es su santidad. Dentro de lo que es su santidad, nosotros podemos ver que en ninguna otra característica Dios dice, por ejemplo, justo, 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 amoroso, 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 omnipotente, omnipotente, omnipotente. Él siempre lo que recalca es su santidad. ¿Por qué? Porque santo, como ya se lo he explicado anteriormente, santo es ser apartado, ser único. O sea, Dios es único, nadie se puede asemejar a Él, ninguna parte de su creación se parece a Él. Pero fíjense que el ser humano, Dios cuando lo creó, en la Trinidad dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta es la razón por la que muchos de los atributos de Dios pueden descansar en nosotros. No hay nada en la creación que pueda tener ciertas características de Dios, sino el hombre. Y eso me parece a mí algo maravilloso, porque fíjense que aún y nosotros, teniendo la libertad, el libre albedrío, todo el don de Dios dentro de esos atributos, el hombre es el único ser también de la creación que puede rechazar a Dios. Y eso es lo que hasta ahorita ha traído la caída del ser humano, por supuesto, y todo lo negativo que ya nosotros conocemos de la tierra y de las circunstancias de nuestra vida. Por eso es que es importante que nosotros podamos conocer esto para así cada vez acercarnos más a Dios y cada vez parecernos en semejanza a su perfecto Hijo. Quisiera saber, por favor, de alguien, por ejemplo, David,
Ya que tú estás ahí, hermano, quisiera darme tu opinión breve, si estás claro hasta ahorita en lo que se ha explicado brevemente de estos fundamentos de los atributos de Dios. Sí, sí, bueno, primero buenas noches a todos los presentes. Sí, hermano, está muy clara la enseñanza que estás compartiendo. Perfecto, gracias. Yendi, ¿serías tan amable ahora tú así breve? También nos dices, hasta ahorita está claro todo lo que venimos tocando. Podemos tomar todo el tiempo del mundo, por supuesto me refiero a las clases, para poder extendernos, pero es importante que podamos tener claro este fundamento básico. ¿Está clara, sí o no? Hola, buenas noches. Sí, hasta ahora voy clara. Ok, Anotando. qué bueno, gracias a Dios. Gracias, Omar. No va a tu orden. Me encantaría preguntarle a muchas personas ahorita, por ejemplo, Alejandra, ¿te queda claro lo que hasta ahorita hemos tocado de estos fundamentos muy básicos de los atributos de Dios? Hola, noches a todos. Sí, hasta va súper claro. Perfecto. Ok, gracias. Entonces, bien, ya como veo que está quedando claro, por lo menos con las personas que hemos hablado, por favor los quiero invitar un momento que vayamos a Primera de Crónicas 28. Vamos al primer libro de Crónicas, el capítulo 28, versículo 9. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Les voy a poner un poco en contexto para que podamos entender. El rey David, que fue el rey más amado por Dios, el rey de todo lo que ha sido el linaje de Jesucristo por la parte de hombre, el rey David mostró mucha sabiduría en muchas oportunidades, pero también mostró que no era muy sabio, no era muy inteligente y que podía ser un hombre que podía caer hasta en los pecados más terribles, como ya lo hemos visto, que fue el asesinato, el prácticamente quitar la esposa a Urías, a un hombre. Pero fíjense lo sabio que fue cuando le dio esta recomendación a su hijo Salomón. Fíjense cómo dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fíjense esa parte que es tan importante. Si tú lo buscares, lo hallarás. Dios se dejará hallar. Pero si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, dense cuenta qué sabio el consejo de David y qué fuerte, qué crudo lo que él dice, porque Dios está dispuesto y Dios está abierto a que nosotros podamos buscar y entender parte de su infinita personalidad. Pero si lo desechamos y si no lo buscamos, entonces Dios nos va a desechar a nosotros. Bien, hermanos, yo creo que esto como base, como introducción a lo que es los atributos de Dios, ha quedado suficientemente claro y me era bastante importante y necesario que pudiéramos entender estos principios, ya que si bien es cierto que hasta ahorita me imagino que le quedaron muchas ideas y muchos conceptos, los vamos a ir ordenando y especificando y cuando veamos cada atributo va a quedar muy claro todo lo que les he explicado hoy. Ahí en ese momento ustedes van a decir, ah, ok, ya entiendo por qué Omar me dijo esto. Dentro de los atributos de Dios es necesario que entendamos, como les dije, de que Dios en cada una de sus características, Él presenta atributos, esto es importante que lo escriban, comunicables, atributos que Dios puede poner en nosotros y atributos incomunicables. La semana que viene vamos a comenzar entonces a ver cada uno de esos atributos de acuerdo a estos dos grandes renglones, a estos dos propósitos que Dios ha puesto en dejar su imagen y semejanza en nosotros para que en nuestro corazón lo busquemos y lo podamos hallar. Bien, amados, cumpliendo con lo que es el tiempo, hasta ahorita yo creo que ya ha quedado más que claro entonces y que completado lo que es esta introducción básica. Para la semana que viene les aconsejo de que si pueden tener alguna referencia bíblica, algún lugar, porque vamos a comenzar entonces
a ver más capítulos y versículos para poder entender la naturaleza de cada uno de esos atributos y características de Dios, ¿ok? En relación a lo que son las personas que quieran o que puedan buscar en la Biblia, que tengan ese interés, también les dejo el libro de Proverbios, el capítulo 2, el versículo 3, y el libro del profeta Jeremías, el capítulo 9, versículos 23 y 24. Ya para cerrar, amados, les quiero solamente citar una parte de la Biblia donde el apóstol Pablo nos habla y nos dice algo, bueno, sumamente hermoso, precioso del Señor, que es en la carta a los Filipenses. Fíjense bien, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Miren cómo dice el Señor. Ajá. Ajá. Permítanme, ajá. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo ahí se refiere cuando se refiere a ganar a Cristo, obviamente lo que es la salvación, pero es el conocimiento de Dios. Fíjense qué palabras tan importantes y de verdad que le ruego al Señor que ponga eso en el corazón de cada uno de ustedes. Cuando Él dice, lo tengo todo por basura, en otras traducciones Él dice, lo tengo todo por poca estima, lo tengo todo muy, pero muy por debajo, después de lo primero, lo más importante que es el conocimiento de Dios. Amados, no todas las personas han sido llamadas para lo mismo. Hay personas que llevan una vida totalmente secular, hay otras personas que se dedican y se apartan totalmente al servicio para Dios. Pero independientemente de dónde te encuentres tú o dónde Dios quiera colocarte, es muy importante que todo, como dice Pablo en Filipenses 3:8, que todo lo tengas por poco, que todo lo tengas casi que hasta por pérdida, para que puedas ganar el conocimiento del Señor. Mientras más nos acerquemos a Dios Padre, vamos de verdad a estar llenos, y yo les digo como experiencia propia, como mi testimonio, en la medida en la que más conozco a Dios, en la medida en la que Él me permite por su gracia acercarme a Él, más entiendo no solamente muchas cosas en mi vida, muchas interrogantes, no solo recibo muchas respuestas de Dios, sino entiendo la razón del por qué Él me ha creado. Esta noche aquí, nosotros reunidos, debemos entender que Dios tiene un propósito para tu vida, que Él tiene el control de todo lo que ocurre en tu vida. Él tiene no solamente un amor infinito para regalarte a ti, sino un propósito que Él quiere que tú conozcas. En la medida en la que te acerques a Dios, en esa medida vas a entender el porqué de muchas cosas, no de todas, pero vas a comprender y vas a encontrar la respuesta de muchas cosas en tu vida. Vamos a darle gracias a Dios entonces, amados, de que ya hemos terminado este fundamento básico para entonces retirarnos, ¿ok? Gracias, Padre, te damos, Señor, mi Dios, porque en estos fundamentos básicos hemos entendido, Señor, el principio. Este es el primer paso, mi Dios, para entrar por una puerta que nos lleva a lo infinito de tu personalidad, de tus características, de tus atributos, mi Dios. Señor, yo te ruego que pongas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí el anhelo y el deseo por conocerte. Señor, cuando nos acercamos a ti es que nuestra vida verdaderamente cobra sentido. Cuando nos acercamos a ti, Señor, es que entendemos muchas cosas de tu amor para nosotros. Señor, tu amor no es como el amor humano, ni tus caminos son nuestros caminos, así como tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Señor, yo te pido, pon en el corazón de cada uno paciencia, Señor, y un gran deseo de conocerte para que todos, en la medida de nuestras circunstancias, podamos entender cuál es tu propósito en nuestras vidas. Señor, revélate a cada uno de mis amados hermanos para que sí podamos ver lo que significó el sacrificio en la cruz de tu Hijo por nosotros. Llénanos del conocimiento de tu palabra, llénanos del conocimiento de tu presencia, de tu persona, y ayúdanos a vivir, Señor, en tu paz. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que los lleves con tu paz y con tu bien.
En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor, bendícenos a todos. Amén, Señor. Gracias, amados hermanos. Espero que si alguno tiene algún tipo de duda, con todo gusto puede quedarse un rato más. El que no, ya siéntase libre, por favor, de retirarse. En lo que pueda, en la medida de las posibilidades, si tienen dudas, si tienen alguna diferencia, por favor, escríbanme, que con gusto las podré aclarar, ¿ok? Que tengan Gracias por todo. Feliz noche. Gracias, Buenas gracias. noches, hasta luego. Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias.